Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta Cornelio ya nos enseña lo importante que es orar constantemente. Orar significa hablar con Dios. No solamente los judíos son importantes para Dios. Es todo aquel que lo quiere recibir como Señor y Salvador. Oh, no hay tormentas en la barca. Oh, que no calme su palabra. Oh, con los ojos en su cara. Una vez pagado el precio de nuestra redención, dice la palabra de Dios que no hay judío ni griego o gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Se dice fácil, pero aún hoy día es una enseñanza de difícil comprensión. A continuación, en Caminamos sobre el agua, Cornelio manda a llamar a Pedro. Sobre el agua. Gracias, Jesús, por cumplir con el Padre. Porque si tú no vienes a la tierra y entregas tu sangre preciosa, el Espíritu Santo no hubiera podido venir. Y esa es la promesa del Padre, para que Él sea el que nos dirija. Porque quieres ver tu pueblo sano, próspero, gozoso por ser quien es y por quién eres tú. Gracias, 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 porque eres el camino. Eres la vida, eres nuestro todo, la verdad, la verdad, la verdad. Unidos a ti de corazón, unidos a ti, viendo cada ejemplo en la Biblia, queriendo imitarlo, sabiendo que el personaje que vamos a meditar hoy es alguien a quien podemos imitar porque tiene, o tuvo, o tiene, porque eso no se va, todo lo que tú tienes. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque el que viene a ti no se queda vacío, no se queda vacío, y todos estamos llenos de ti, de tu presencia, de tu unción. Oh, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a meditar hoy en un personaje del Nuevo Pacto, en los Hechos de los Apóstoles,
para que una vez más nos demos cuenta de lo que tenemos nosotros que hacer. En la página 1148, Hechos 10, nos van a hablar aquí de Cornelio. El título es: Cornelio manda llamar a Pedro. Esto es interesantísimo y podemos tomar todo esto para nosotros y cada día más darnos cuenta de lo importante que somos ante los ojos de nuestro Dios. Dice así el capítulo 10 desde el versículo 1 de los Hechos. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Cornelio pertenecía al regimiento conocido como el italiano. Ya aquí vemos que Cornelio era un centurión, no era judío, pertenecía al ejército de Italia, italiano. Entonces está en Israel y nos asombra, a nosotros no, pero asombraba sobre todo el pueblo judío lo de Cornelio. Vamos a seguir leyendo para ver todo lo de él. Él y toda su familia. ¿Quién? Él y toda su familia eran, subraya, devotos y temerosos de Dios. Oiga, no eran judíos, pero habían conocido a Jesús. Entonces, Cornelio, como vemos, y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Respetaban a Dios, lo habían ido conociendo y sabían que como Dios no había otro. ¿Qué hacía Cornelio? Ya hemos sabido bastante de él, porque ser piadoso y temeroso de Dios, ya eso es bastante, pero hay más todavía. Realizaba muchas, subraya, obras de beneficencia para el pueblo de Israel. No era israelita, sin embargo, estaba allá y ayudaba a ese pueblo. Y oraba a Dios a veces cuando tenía deseos, constantemente. Ya sabemos que este constantemente significa el tener esa unión con Dios, que la oración es un diálogo, es estar en continua unión con Él. Si nosotros vivimos en Él, pues eso es lo que debemos de hacer. Así es que Cornelio ya nos enseña lo importante que es orar constantemente. Orar significa hablar con Dios. Hablar. Lo que te parece a ti una tontería, para Él no es tontería. Porque cuando tú le hablas y le dices algo, Él sabe que lo estás haciendo porque estás convencido o convencida de quién es Él. Y quieres tú cada día tener más relación con Él, porque ya con el tiempo que llevas de convertido o convertida, te has dado cuenta que el que lo conoce no lo puede dejar, porque no hay nadie como ese Dios trino. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Fíjense, vemos lo que siempre se predica y lo que ya ustedes saben. Como esto es una relación, al nosotros buscar a Dios, como lo hacía Cornelio,
que vimos que llenaba todos los requisitos que había que llenar, claro, el Señor entonces se manifiesta. Sabía que a Cornelio le faltaban muchas cosas. Le faltaba conocer más la palabra y le faltaba tener ese bautismo en el Espíritu. Entonces, Dios no quiere que él se quede así. Y comienza algo muy lindo. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Eso es lindo, ¿eh? ¿Y qué hizo Cornelio? Se asustó, se fue corriendo. Dijo: ay, no, este es un demonio que se me ha aparecido. No, él sabía quién le hablaba. Él conocía la voz de su Dios. El Señor conocía a Cornelio y Cornelio conocía al Señor. Eso te pasa a ti y me pasa a mí. Nosotros hemos ido conociendo al Señor, pero Él nos conoce a nosotros. Entonces se necesita esa relación siempre. Y el Señor le dice: Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó. No hubo susto ni hubo nada. Él sabía de dónde venía aquello. Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo, claro. El miedo tenía que tenerlo, pero él sabía de dónde venía. Oiga, pero es que Dios es muy grande. Y aunque, amén, y aunque tengamos esa relación con Él y la sigamos teniendo, siempre vamos a tener como aquel asombro que más que miedo esto es como muy grande para yo con carne y intelecto poder entender las cosas del Espíritu. Por eso él dice aquí que hasta tenía miedo. Dios ha recibido tus oraciones, ¿ok? Dios ha recibido tus oraciones, mis oraciones. Cornelio, la única ventaja que puede llevarnos es que a lo mejor está haciendo continuamente lo que hay que hacer. No desencantarse, no entristecerse, no hoy me fue mal, pero ¿y cuándo será? Ya yo me cansé porque el otro va más rápido y yo no. No, es seguir. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia. Como una ofrenda, le contestó el ángel. Entonces el Señor estaba contento con Cornelio. Todo lo que tiene Cornelio, todo lo que le agrada al Señor de Cornelio, es lo que tenemos nosotros. Amén, amén. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Oiga, todos los detalles. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Cornelio no se va solo, se va con 2 de sus siervos y con un soldado devoto. Los 2 siervos a lo mejor no creían lo mismo que él, sino que le servían, pero había un soldado que sí estaba como él. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope, tal cual el ángel le había dicho, en nombre del Señor. Eso está sucediendo con Cornelio.
El título de ahora es La visión de Pedro. El Señor es un Dios de propósitos. Por eso siempre le digo a ustedes, están ahí sentados, a lo mejor se creen que van a seguir todo el tiempo así, y no es así. Dios es un Dios de planes, de propósitos y de diseños. Y nos tiene en su mente y en su corazón para trabajos pequeños, y si se hacen bien los trabajos pequeños, sabe Dios en estos tiempos hasta lo que puede hacer con ustedes. Amén, amén, amén. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, los que mandó Cornelio, tal como le dijo el Señor, el ángel, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió, subraya, a la azotea a orar. En casa del curtidor de Simón parece que había una azotea. Y Pedro va a la azotea, ¿a qué? A orar. Ya vimos el ejemplo de Cornelio, ahora vemos el ejemplo de Pedro. Se va a orar. Era casi el mediodía, era las 12. Y ustedes saben que por lo general a las 12 a los humanos nos da hambre, ¿verdad? Y Pedro no era diferente. Pero no dice, ay, tengo hambre. Déjame ahora acostarme o sentarme ahí, aquí todavía no está la comida, qué calamidad. Y yo con este hambre no puedo hacer nada. No, con el hambre que tenía, se fue a orar. Oiga, y a donde se fue a orar, seguramente había un solazo del caray. Pero a Pedro no le importaba porque parece que era el único sitio donde él iba a estar solo con su Señor. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino, subraya, un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? En una visión, tú puedes ver algo, ¿verdad? Y tú decir, estoy viendo esto y lo otro, porque no pierdes los sentidos naturales. Cuando se tiene un éxtasis, lo natural no va. Es nada más, es como el espíritu el que toma aquello. Ahí no entra ni el alma ni el cuerpo, es el espíritu. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. Oiga, él vio aquella sábana que descendía hacia la tierra. Una cosa grande, pero eso no se queda ahí. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Qué susto para Pedro. Pensaría, esta sábana llena de animales, de reptiles, de cosas que para mí la ley me prohíbe. Pero ¿qué será esto? No lo entiendo. Levántate, Pedro, subraya, mata y come, le dijo una voz. Oiga, las cosas del Señor a veces no las entendemos, ¿verdad? Porque a lo mejor pudo habérselo dicho de otra manera, más fácil de entender. Pero lo que ve en la sábana llena de animales. Ahí había de todo, reptiles, había pollo, había becerrito, había de todo lo que se come. Entonces, y lo que no se come también. Y con hambre, amén. Gloria a Dios. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. Ahora viene una lección buena para nosotros. Aleluya. Pedro le dice al Señor, be careful.
Pedro le dice al Señor: de ninguna manera, Señor. Religiosamente. Oye, Pedro, tú viste la visión, viste todos esos animales, te está hablando el Señor y el Señor te está diciendo que comas. Tú no le puedes estar diciendo al Señor que tú no comes porque tú eres de la ley y tú cumples con la ley. Tú tienes que hacer lo que diga el Señor. Es un buen ejemplo para nosotros, los del Nuevo Pacto, que seguimos en aquel viejo pacto y nos fascina. Oiga, léalo y aprenda de aquella gente que sin tener el Espíritu en ellos hicieron todo lo que hicieron, pero a Jesucristo hay que obedecerlo. Y Jesucristo dice de los fariseos: raza de víboras, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Yo ya soy el jefe, ya yo soy el que mando, yo los he hecho libres por mi sangre poderosa. Entonces, cuando yo le diga a usted una cosa, no me digan algo que el viejo pacto, los del viejo pacto tenían que cumplirlo, pero ustedes son del nuevo. Pues Pedro le hace ver al Señor que no va a comer nada. Jamás he comido nada impuro e inmundo. Y Pedro creyó que estaba muy bien. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Oiga, qué lección, qué lección. Nosotros del Nuevo Pacto a cada rato estamos o se está cometiendo eso. No llames impuro a lo que el Señor dice que ya no es impuro. Es la palabra del Señor la que hay que obedecer. Es saber quiénes somos nosotros, los del Nuevo Pacto. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Ya él no vio más la sábana. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Claro, Pedro no puede saber. Se da cuenta a medida que va llegando a aquellas personas. Y lo que le pasaba a Pedro era que no podía comer, pero el Señor le hizo ver que lo que ellos creían que era impuro, que era todo el que no era judío, porque este hombre no era judío, y ese cuento se tenía que acabar, porque Jesucristo no vino por los judíos nada más, vino por todo aquel que lo quiera recibir, porque pagó el precio. Por eso nunca debe nadie dárselas de que yo tengo más que tú del Señor o yo sé más que tú. Porque esos son los ejemplos que nos da el Señor en la palabra. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, Pedro eso le inquietaba, le preocupaba. El Espíritu le dijo. ¿Quién le dijo? Amén. El Espíritu habla y si lo buscamos, quiere dirigirnos en lo más mínimo. Lo que a ti te es más hasta para vestirte. ¿Y qué me pongo hoy, Espíritu Santo? Hasta eso. Todo quiere Él. Para ese Dios que nosotros le servimos, es un gozo que lo compartamos todo y que hagamos lo que Él nos dice. Aunque su mente le esté diciendo otra cosa, si usted percibe que el Espíritu le habla, hágale caso. Mira, Simón, subraya,
3 hombres te buscan. Fue el Espíritu que le dijo, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Oye, Pedro, no siga más martillando eso. Acaba de bajar y date prisa, porque soy yo, el Espíritu de Dios, que los he enviado. Pedro bajó y le dijo a los hombres, aquí estoy, no me cuesta más remedio, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. Pero, ¿qué asunto les ha traído por acá? Él no se imagina. Ellos le contestaron, y subraya, venimos de parte del centurión Cornelio. Y aquí repiten ellos, un hombre justo y temeroso de Dios. Ese es el título que tenemos que tener todos, respetado por todo el pueblo judío. Él no es judío, pero el pueblo judío lo respeta. ¿Por qué ha llegado aquí? Porque le tocó venir con el grupo que él dirige, que creo que los centuriones tenían 50 personas a su cargo. Entonces, se ha ocupado del pueblo judío, ha visto lo que le faltaba y él ha tratado de hacer todo lo que sabía que al Señor le agradaba. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarle a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Él no es judío, es un centurión italiano. Entonces, él lo necesita a usted para que usted le explique todo. Ya Pedro va recibiendo la luz. Ya está diciendo, pero el Señor, yo le dije que yo no comía animales impuros. Me dijo que lo que a él no le llamaba impuro, yo no le podía llamar impuro. Entonces ahora el que me está buscando no es judío. Y tienen prisa, porque hasta el Espíritu Santo me dice que me dé prisa. Bueno, ya yo voy como entendiendo que no solamente los judíos son importantes para Dios. Es todo aquel que lo quiere recibir como Señor y Salvador. Amén. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Aquí vemos a Pedro que se fue con el grupo y ya está en la casa de Cornelio. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Esto me gusta porque cuando se conoce a Jesucristo se tiene hambre y sed por Él. Entonces está todo este grupo con Cornelio contento porque Pedro viene. Y Pedro les va a enseñar cosas del Señor. Lo mismo que están ustedes aquí esta noche y el que está viendo la televisión. El hambre y la sed por saber de Jesucristo, por entender cada día más y tener revelación, no se le quita a un cristiano jamás. Jamás. Entonces, qué bonito aquel grupo allí esperando a Pedro, pero con aquel gozo. ¿Y cómo el Señor no se iba a manifestar? ¿Cómo no se iba a manifestar? El Señor lo que necesita son corazones que se enamoren de Él, que pierdan la chaveta, que Jesucristo enloquezca, ya sean hombres y mujeres, porque esta es una relación espiritual. Aquí no tiene que ver nada con la carne, pero sentir ese amor inmenso por Él.
Oiga, cuando un hombre se entrega de verdad a Jesucristo, lo ama con ese amor que Él le dio, que es el amor ágape, y las mujeres tienen que estar muy pendientes, porque cuando un hombre se entrega, nada, deja todo por Jesucristo. Y así es que tiene que ser. Ya se ha llegado a la conclusión de que sin Él no se puede vivir. El mundo, miren cómo está. Ustedes sabían que nosotros los cristianos podemos cambiar las cosas en el mundo. Dejar de estar todo el tiempo viendo las malas noticias. Ustedes que se pasan todo el tiempo. A veces son noticias viejas y las ponen como si fuera hoy. Entonces el que la está viendo hoy sufre tremendamente, y eso pasó hace tiempo. Oiga, dejen de estar oyendo las malas noticias y ya dejemos de estar hablando lo que vemos. Hablemos de lo que queremos. Amén, amén. Oh, santo. Así es que al llegar Pedro a la casa, 25, Cornelio salió a recibirlo, feliz y contento. Y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Comenzó la prédica de Pedro. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío, ya vino la revelación completa, ya ahora sabe por qué la sábana, por qué los animales, por qué Jesucristo le habló, porque Pedro, te necesito, soy yo que te lo estoy diciendo. Y le dio al Espíritu Santo: háblale tú, porque a ver si te entiende a ti. Pero ya Pedro ya lo sabe, ya ha sido revelado lo que él no entendía. ¿Pedro lo hizo por malo? No. Pedro lo hizo creyendo que era un judío que estaba cumpliendo con la ley como había que cumplir. No podemos decir que lo hizo por malo. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie, subraya, debo llamar impuro o inmundo. Esa lección hay que aprendérsela. No podemos estar diciendo lo que sabemos que al Señor no le agrada. Oh, santo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Me mandó al comandante en jefe y hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Cuando percibas tú, el Señor te pone, a lo mejor no te ha llamado con tu nombre, pero te pone a alguien para orar, que debes de tú orar, no teniendo que ir a su casa, desde tu casa, o te pone a visitar a alguien. No se puede decir o pensar: esto es cosa mía, ahora a mí me ha dado con eso. No, obedece como obedecía esta iglesia, que lo que veía siempre eran señales, prodigios y milagros. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? ¿Para qué me hicieron venir? Él va entendiendo poco a poco. ¿Para qué ustedes me hicieron venir a mí? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa
orando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Ustedes dirán, pero él no tenía trabajo. Oiga, tenía trabajo, era militar. Claro que tenía trabajo, pero sabía escoger un tiempo para orar, para conversar, para hablar con su Dios. Amén. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillantes y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Miren lo importante que es dar. El que da, recibe. Ha mirado tus obras de beneficencia. Ha mirado cómo tú, no siendo judío, te ha dolido el corazón al ver lo que les faltaba. Y el Señor diría: esto es muy grande, Cornelio. El darse es lo más grande que puede hacer un cristiano. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospede en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que, ¿qué hizo? ¿Se acostó a dormir? Inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Estamos aquí reunidos todos en un mismo sentir, esperando que tú hables, que esa unción llene todo este lugar y que nos llene a todos nosotros. Amén. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Y subraya favoritismo. El Señor no tiene favoritos, sino que en toda nación Él va con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Todo el que viene al Señor, el Señor no lo echa fuera. No importa qué nacionalidad tenga, ni importa lo que haya hecho. El que viene a Él, Él no lo abandona y hace la obra en Él, si se deja. Amén. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando, subraya, las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de ¿quién? De todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero, este es un versículo clave, no lo olvides. Me refiero, y subraya, a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios? ¿Cómo Dios ungió a Jesús? Con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo, oigan bien, anduvo haciendo ¿qué? El bien. El bien. Jesucristo lo que hace es el bien. En aquel entonces y en todas las épocas. Él es el Dios del amor, de la comprensión, de la misericordia. Han inventado a veces un Jesús que no es el que hablan las Escrituras. Anduvo todo el tiempo haciendo el bien, pero no termina ahí.
y sanando, ¿y qué? Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad, toda enfermedad viene del diablo. Es una opresión demoníaca. Dios no tiene que ver con la enfermedad. Dios tiene que ver con la sanidad. Si usted siente alguna enfermedad en su cuerpo, usted tiene que decir, aquí estás tú. Esto no es de mi Jesucristo. Jesucristo dice que Él vino a sanar, no a traer enfermedades, porque de Él no puede salir nada malo. Este versículo ayuda mucho, porque hay cristianos, que los he oído yo, que dicen que hay enfermedades que vienen del diablo, pero hay otras como que el Señor las manda, porque eso ayuda mucho. Eso ayuda, la persona se pone más fuerte espiritualmente. Oiga, dígame usted si su papá y su mamá, para que usted estuviera mejor, le daban una pela diaria, porque eso le va a ayudar. O cuando lo vean enfermo, decía, tú ves esta enfermedad, lo va a ayudar. Él va a ser diferente después de esta enfermedad. Toda enfermedad es una opresión satánica. Ahora la buena nueva es que Jesucristo derramó su sangre y pagó por la enfermedad, para que entonces, si Él nos pone enfermedad el enemigo, Jesucristo nos las quita. Amén. Pero, amén. Muy bien. Eso hay que estar muy pendiente. Ahora yo no veo que eso se diga tanto. Pero en tiempos atrás, ¿cómo? No, pero es que esa enfermedad me la mandó el Señor, porque es para mi bien. Oiga, yo no le entiendo, porque qué bien le va a hacer la enfermedad. La enfermedad va a acabar con usted. Entonces este versículo lo vamos a leer otra vez. Ahí se está refiriendo Pedro a Jesucristo. Y qué forma tan linda de presentar a Jesucristo. Oiga, al que le dicen eso, tiene que decir, ¿cómo? ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Ah, pero inmediatamente. Yo conozco una persona que le faltaba paz, que no la tenía, y le dijeron que recibiera a Jesucristo, que iba a tener paz. Oiga, inteligente persona. Dijo, ¿cómo? ¿Que Él me puede dar paz? Bueno, pues lo recibo inmediatamente. Entonces, con todo lo bueno que nos ofrece el Señor, sobre todo lo lindo de este versículo, que se grabe en la mente de todos y en los que están viendo el programa, sabiendo que Él es el sanador y que el enemigo sí puede poner enfermedades, pero Él dice que pagó por las enfermedades. Y al pagar con su sangre por las enfermedades, podemos recobrar la sanidad. Vamos a leer otra vez el versículo. Me refiero, en el 38, a Jesús de Nazaret. De Él es que yo estoy hablando. ¿Cómo lo ungió Dios? Oiga, la unción de Jesucristo. Eso no tiene ejemplo. Esa presencia de Dios, ese poder, eso, el lleno de cosas buenas por el Espíritu Santo, que es el que hace todo eso, y con poder. ¿Y cómo anduvo haciendo el bien? Pero no pone punto. Y sanando, ¿a quién? A todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La enfermedad no es de Dios. Dios quiere sanarte, no importa lo que tengas. Lo que pasa es que si no te sana hoy o mañana o dentro de un mes, entonces la gente se cansa. No te canses, no te canses. El enemigo ahora tiene como un nuevo guay.
le ha dado con los ministros de fe. En Estados Unidos, el ministro de fe, todo le ha pasado algo. Y se van a sentar, no se sientan, siguen. ¿Por qué? Porque los cristianos sabemos que estos tiempos que estamos pasando van a terminar en algo bueno. Amén. Y sigue Pedro hablando. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Jesús estuvo 40 días en la tierra después que resucitó, como enseñándole a los discípulos o recordándole las cosas importantes que ya le había enseñado. Se pasó 40 días con ellos. Así es que Jesús sí resucitó. Sí resucitó. Todos aquellos discípulos lo vieron y estuvieron con Él. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. El que recibe a Jesús, sus pecados quedan perdonados, los pasados, presentes y futuros. Amén. Mientras Pedro estaba todavía hablando, a mí me encanta eso. Mientras Pedro estaba hablando, oiga, el Espíritu, que es poder, fuerza, energía de Dios, no puede estarse tranquilo. Y Pedro está hablando y ya se manifiesta el Espíritu. Qué cosa tan linda. Amén. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu descendió. Subráyalo. ¿Sobre quién? Sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ya el Espíritu estaba deseoso de que Cornelio y toda esa gente que estaba reunida allí para saber más del Señor recibieran el bautismo en el Espíritu. Así es contigo y así es conmigo. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados. Eran aquellos dos que fueron con Pedro, pero que estaban todavía creyendo en la circuncisión. Se quedaron asombrados y seguramente se convirtieron. De que subraya, don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Pues los oían, subraya, hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Por eso es que esa costumbre ha seguido siempre. No todo el mundo recibe el bautismo en agua primero y después el bautismo en el Espíritu. Hay algunos que reciben el bautismo en el Espíritu y después reciben el bautismo en agua. Y mandó que fueran, subraya, bautizados en el nombre de Jesucristo. Tuvimos un bautizo el día pasado que fue así. Recibieron primero el bautismo en el Espíritu y después recibieron del agua el mismo día como le pasó a Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Creo que hay poco que explicar aquí. Que todo esté explicado. Que lo que hay que sacar es la vida de Cornelio, saber que el ejemplo de Cornelio es lo que anhela el Señor de cada cristiano, de la necesidad del bautismo en el Espíritu.
de no perder nunca ese entusiasmo con el Señor. Hay una queja del Señor a la Escritura que dice, oye, se apena porque te has olvidado de tu primer amor. Porque cuando usted se enamora, sabe que si no está todo el tiempo haciendo algo para que eso no se seque, oiga, se seca. Entonces así mismito es con el amor de Dios. El entusiasmo que usted tiene a recibirlo, eso tiene que seguir. Nunca podemos cambiar o no tratar de que cada día la revelación sea mayor, que cada día lo necesitemos más, que sea una oración constante como la de Cornelio. Fíjense, Cornelio hizo, ya el Señor había hecho por él y recibió las cosas que el Señor le tenía. Buen ejemplo para nosotros el de Cornelio. Seguir siendo esos cristianos, aleluya, poniendo a Jesucristo en primer lugar, adorando a ese Padre que siendo papá de Jesucristo lo mandó a la tierra para que nosotros pudiéramos ser hijos del Padre. Oiga, ¿ese es un papá bueno? ¿Por qué papá entrega a su hijo? Para que lo azoten, le hagan todo lo que lo escupan, le pongan una corona de espinas, lo lleven a la cruz. Nadie hace eso. Eso nada más lo hizo el Padre Celestial, porque tiene hambre y sed de ti y de mí. Esa hambre y sed del Padre por nosotros no se quita nunca. Si yo te preguntara hasta dónde es el amor que le tienes a tu hijo, a tu hija, a tus nietos y a tus bisnietos, si los tienes, no podrías tú decir. Si te dijeran, tienes que darle alguno al Señor para la cruz. Sin embargo, el Padre dijo, no, el único que puede salvar a los humanos es Jesucristo, mi hijo, pues yo lo mando. Y Jesucristo, sí, yo voy, yo no quiero que siga pasando lo que ya pasó del viejo pacto, porque yo quiero formar mi iglesia, donde el Espíritu sea el que la guíe, donde los cristianos oigan, así como oyó Cornelio, la voz del Espíritu Santo, que dijo, Cornelio, acaba de bajar y date prisa, que te están esperando. Oír esa voz y que podamos nosotros contestar como dicen los hechos que le pasó a estos hombres y estas mujeres. No perder el entusiasmo, al contrario, cada día agradecerle más, cada día crecer más en el Espíritu para poder ser esos testigos en estos momentos para el mundo no buenos, para que todo cambie, porque Él puede cambiar las cosas si su pueblo se lo pide. Pero el pueblo tiene que saber que además de todo lo bueno que tenemos de Dios, somos soldados. Y los soldados, oiga, no se rinden. Y nuestra patria es la celestial. Estamos aquí pasando un tiempo. Si vivimos 100 años, que yo creo que lo vamos a vivir, porque cada rato sale un viejito, una viejita en el periódico, lo más vestidita y hasta se pone su piecito así. y muy bien, y con su mente lúcida.
Entonces, si esos son estos, ¿qué no seremos nosotros? Que pertenecemos ya a este gran ejército que trepa muros, que corremos como caballos, que tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estarle diciendo cada rato que es oración cuando decimos la palabra, que le damos alegría al Padre. ¿Por qué? Porque nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y somos importantes para Él. Eso es motivo de gozo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.